Bueno, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes, buenas tardes, profesora Analía. Gracias por siempre estar atentos, poder organizarnos para encontrarnos. La idea de hoy era poder reunirnos de manera presencial, pero bueno, hemos respetado un poco los pedidos de los estudiantes en sus quehaceres, en sus trabajos. Creo que a esta altura, en cuarto año, y siendo tan pocos estudiantes, hay que no solamente cuidar la matrícula, sino también poder dialogar de manera adulta, de forma profesional. Ustedes son casi docentes ya, para mí ya lo son hace rato. Siempre digo que en tercer año ya lo siento colegas en ese sentido. Y en ese aspecto, digo, vale muchísimo poder haber acordado. Yo estuve hablando con las coordinadoras, con la coordinadora de primaria sobre todo, con la profe Nadie en principio, bien tempranito hoy en la mañana, y pudimos, bueno, reprogramar el encuentro de hoy de manera virtual para que todos y todas pudieran como estar en clase, poder apreciar los contenidos que vamos a trabajar hoy y también poder volver en la grabación, como bien decía, sobre la presentación de la consigna del trabajo integrador, ¿no? Eh, ya a muchos se les ha dicho previamente, ya se ha adelantado, anticipado, que el trabajo integrador final eh, consiste en la creación de un proyecto de intervención para la escuela primaria o para un espacio de organización, vamos a decir, no formal, educativa, o para un comedor barrial, o para un espacio educativo. No vamos a decir informal porque en los espacios informales no se planifica, en los espacios de educación informal no hay como cierta organización, más allá de que sí hay formación pedagógica, hay interacción educativa, pero sí vamos a decir en los espacios no formales, de acuerdo a lo que ustedes vean, lo que ustedes sientan, vamos a decir, como posible, sientan como necesario, se puede migrar la propuesta a distintos espacios. Yo pienso siempre en los clubes de barrio, en las asociaciones vecinales, donde hay grupos, digamos, de apoyo escolar, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es también necesario en el itinerario de formación docente del profesor y profesor de educación primaria poder tener la experiencia de la escritura de un proyecto de intervención. Ustedes a lo largo de la carrera no tienen esta experiencia solamente por una cuestión de escritores de contenidos. En la práctica 4, en el primer cuatrimestre, que vamos a decir, se revisan o se apunta a poder construir un proyecto escolar. eh, a veces pueden desarrollarlo con mayor profundidad, con detalle, o vamos a decir, se tiene el tránsito de la experiencia de poder pensar al docente como creador de proyectos escolares, como gestor de proyectos escolares, como ejecutor de proyectos escolares y como evaluador de proyectos escolares. Es decir, el proyecto educativo tiene varias instancias que lo vamos a trabajar en la última clase de la semana que viene. Vamos a estar trabajando el proyecto escolar, los componentes de lo que mínimos, los elementos básicos que deben estar presentes desde el punto de vista conceptual en el proyecto escolar y también, por qué no decirlo, aquellos, aquellos, aquellas maneras, aquellas formas, aquellas perspectivas, enfoques de evaluación, ¿no?, de los proyectos educativos. Es decir, vamos a surfear, como quien dice, algunas herramientas de evaluación de proyectos educativos, escolares en sí, para que ustedes conozcan las distintas maneras que hay de poder valorar, apreciar. Hay distintas perspectivas, está la evaluación de resultados, la evaluación de impactos, la evaluación en proceso, la evaluación formativa, siempre mirando al proyecto, en este caso, de intervención, ¿no? Entonces, dicho esto, como para que ustedes vayan pensando en alguna idea, vayan mirando, ya vamos a mostrar con claridad cuáles son los tópicos que hemos dispuesto con la profesora Analia para que ustedes
construyan en torno a la problemática que elijan el proyecto de intervención. Vale adelantar, y ya con esto comienzo la clase para que no se nos vaya mucho en los minutos, en el tiempo, que es muy importante siempre tratar, como dijo la profe, y siguiendo el lineamiento de las clases anteriores, una especie de diagnóstico, una especie de escucha, de análisis situacional de la problemática escolar, para uno poder, como docente, pensar el abordaje en la intervención de una problemática escolar de acuerdo a las necesidades que están surgiendo en la escuela. Es decir, trabajar de manera a demanda, trabajar a partir del diálogo, trabajar a partir de poder consensuar con los actores del cotidiano en la escuela, con los distintos actores institucionales, docentes, equipo directivo, vamos a decir, personal de apoyo, estudiantes, padres, trabajar con los distintos públicos, como dijo la profesora Analía, en la construcción de una propuesta de proyecto de intervención, de acuerdo a poder mitigar, de acuerdo a poder, vamos a decir, no quiero decir erradicar, pero sí ayudar a resolver una problemática que preocupe, que esté presente en el cotidiano de la escuela, ¿no? Para que ustedes vayan visualizando, para que ustedes puedan ir pensando cuáles son aquellos tópicos, cuáles son aquellas situaciones que están en la escuela hoy siendo necesarios de abordar, ¿no? Entonces, para que vayan como pensando, para que vayan imaginando, para que vayan buscando y para que vayan sobre todo mirando las consignas del trabajo integrador, les dejo vamos a decir, este anticipo, les dejo esta especie de reflexión, de comentario, para que sepan con qué se van a encontrar. Lo hacemos hoy, 28 del 10, porque va a llevar tiempo el trabajo integrador final, y aparte de que va a llevar tiempo, necesitan ustedes al menos una consulta obligatoria con el equipo docente y también otra consulta en el caso que amerite la instancia, la producción que vienen construyendo, para consensuar entre estudiantes y profe, así mostrar los avances de la propuesta y tener como algo, vamos a decir, consistente, una propuesta coherente, que tenga una consistencia interna, que tenga una coherencia en sí y que, bueno, y que tenga el mínimo de los elementos básicos, los componentes fundamentales que debe tener un proyecto de intervención educativa, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar. Quería en principio compartir la pantalla y quería hacerles una invitación para el día jueves a la mañana. ¿Está bien? No me acuerdo si he podido compartir acá, espérenme un segundito, acá voy a descargar. Aquí les estoy compartiendo en la pantalla el flyer. Disculpen los ruidos de fondo, pero son mis niños que a veces no los puedo cargar, es muy imposible esa tarea, así que no solamente es un desafío en la escuela, les cuento, también es en la casa. Y mucho más cuando hay un niño con TEA que está con ecolalias y a veces es difícil de redireccionar, de poder acompañar, de poder toda esa energía canalizarla en otras actividades en el momento. Es todo un aprendizaje y un desafío constante en el cotidiano, ¿no? Decía que el día jueves a la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a tener un encuentro importantísimo en nuestra sede, en Justo de Arac, en las aulas, en el aula magna exactamente en Justo de Arac, el cual el encuentro se denomina el valor de la formación docente continua en la carrera docente, ¿no? Lo que hay que saber para inscribirse en la Junta de Clasificación Docente. En este encuentro es valioso que ustedes asistan, que se inscriban y que puedan firmar la acreditación en el momento, dado que les va a sumar 4 horas para sus, vamos a decir, horas electivas, valga la redundancia. Es decir, ustedes, yo no sé si lo saben, pero se los comento, necesitan para poder egresarse de la carrera del profesorado de educación primaria, acreditar con certificaciones, vamos a decir, oficiales,
60 horas de trabajo en distintos encuentros académicos, ya sean jornadas, simposios, vamos a decir, congresos, cursos, referidos a la formación docente para poder recibir su título. Es decir, quienes no pueden acreditar las 60 horas, necesitan juntar estas horas, necesitan ir acumulándolas a lo largo de la carrera para cuando llegue ahora en el segundo cuatrimestre la presentación de las horas electivas, ustedes muestren esa cierta cantidad de 60 horas mínimo que pide el optativo electivo de las horas para poder recibirse. Yo no sé si sabían, pero el plan de estudios del UNVIME, tanto el profesorado de primaria como el de inicial, piden estas 60 horas. Entonces nuestra invitación, porque esta protocolización seguro va a salir antes del fin de año, y les invitamos también a que vayan a escuchar, porque va a estar la profe Silvia Alcaraz, que es una amiga de la Junta de Clasificación, gracias hijo, de la Junta de Clasificación Docente, y también va a estar la gente de la Junta de Mercedes, que está, vamos a decir, implicada sobre todo en la región 2 y también en la región 3 algunas, y les va a poder mostrar cuál es el camino a seguir para poder inscribirse, cómo es la forma de concursar en la Junta. Y les pido por favor, sobre todo a quienes están en la práctica de la residencia, en la última práctica en la residencia docente, que concretamente inviten a sus compañeros, a sus pares, a sus colegas estudiantes, para que formemos parte de esta charla. Quien va a abrir el rector de la universidad, el doctor Marcelo Sosa, va a estar disertando unos 20 minutos, media hora, acerca de la importancia de la formación continua en la carrera docente, ¿no? Es decir, ustedes saben que en el día a día, más allá de los que nos brindan nuestros espacios curriculares en la formación docente inicial del plan de estudio, hay problemáticas, tópicos constantes que emergen en la realidad educativa de las transformaciones sociales, como es la educación emocional, la inteligencia artificial, la problemática de las desigualdades sociales. Digo, siempre hay que estar, ahora hay, vamos a decir, una moda de lo que es los fundamentos neurobiológicos, es decir, todo aquello que tiene que ver con neuroeducación, ¿no? Está como muy de moda, uno mira las redes sociales y están apareciendo permanentemente cursos, jornadas y espacios de formación respecto a este clima de época, como le digo yo, a esta moda, que tiene que ver con la realidad actual, porque está dando cuenta el sistema educativo de las personas neurodivergentes que viven en sus aulas, en el cotidiano, tanto en el nivel inicial como primario, como secundario y también en la universidad. Entonces, la neuroeducación es una vacancia. Por ejemplo, entonces, digo, como ustedes también lo tienen los días lunes, entre otras problemáticas, hay que estar en permanente actualización, en permanente capacitación. Es un compromiso del docente que está inmiscuido, que está, digamos, dentro del sistema educativo, estar preparándose, haciendo cursos, sumando puntajes para poder, vamos a decir rápidamente, ir avanzando en sus cargos, poder titularizar los cargos, poder encontrar el doble cargo, poder sacarse todas las dudas que ustedes quieran el día jueves con la profe Silvia Alcaraz y la gente de la Junta de Clasificación de Villa Mercedes. Porque después de la disertación del rector va a comenzar Silvia con su presentación, va a explicar todo cómo es el mecanismo y también va a recibir y a interactuar con ustedes todas las dudas y consultas que deban evadir, evacuar y que necesiten ustedes preguntar, ¿no? Así que, dicho esto, yo les he compartido el enlace de inscripción. Les pido por favor que se estén inscribiendo y que compartan con sus colegas, compañeros digamos, del profesorado, ¿no? En cierto sentido. Dicho esto, habiendo hecho una breve introducción, vamos a comenzar con la clase de hoy. Yo les decía en la presencialidad de hace 15 días atrás que si hay algunos descriptores mínimos, si hay conceptos básicos
que en el plan de estudio, sobre todo en el espacio curricular del seminario taller de organizaciones e instituciones creativas, había algunos contenidos que no podían dejar de trabajarse, porque eran como el nombre, el apellido y el número de documento, vamos a decirlo analógicamente en ese sentido, de esta materia, ¿no? De este seminario taller. Habíamos dicho que el concepto de instituciones era como en principio en el primer eje, junto con el concepto de organizaciones educativas y creativas, un poco los primeros descriptores fundamentales. En segunda instancia, la comunicación, también por qué no decir la comunicación institucional, como lo menciona, lo indica el descriptor mínimo de este espacio, el seminario taller. Si ustedes, repito, van al plan de estudio y miran cuáles son los contenidos conceptuales a trabajar, se van a encontrar con esto que estoy mencionando. Y también, por último, con el concepto de creatividad, de innovación y de recreación en la escuela primaria, ¿no? Entonces, habiendo ya trabajado con la profe en la primera parte de la materia, instituciones y organizaciones, yo también hice como una pequeña síntesis en la clase presencial de hace 15 días atrás. La profe trabajó de nuevo, yo trabajé también en esa clase presencial de comunicación en la escuela, compartimos los materiales y las diapositivas de presentación, y hoy, para ya ir cerrando esos contenidos mínimos, esos descriptores, retomamos la creatividad, la recreación y la innovación en la escuela primaria, ¿no? Entonces, ya cerrando un poco con el mínimo contenido conceptual a trabajar en el espacio, vamos avanzando y vamos mostrando, como para hacer un recupero, como para tomar un poco lo que ya se venía hablando en el espacio, lo que hemos trabajado en la clase presencial de hace 15 días atrás, decía, y también lo que retomó la profe Analia May en su clase de comunicación institucional del lunes pasado. Vamos a decir, pasamos en limpio, en síntesis, que la comunicación en las instituciones educativas, en este caso en las organizaciones sociales también, ¿por qué no decirlo? Como decíamos recién, pensarnos como docentes directivos de una escuela, pensarnos, ¿por qué no?, en un futuro como funcionarios ministeriales, o para trabajar en la gestión educativa, ¿por qué no para trabajar, porque de pronto vale decir, en una junta de clasificación? La comunicación en las organizaciones educativas y en las instituciones escolares es fundamental. Ya lo estuvimos revisando, lo estuvimos repasando, lo estuvimos reflexionando, analizando desde distintos autores, y también para el desarrollo integral de los estudiantes, ya sea en una organización social como en la escuela primaria, es fundamental dar cuenta, como lo retomamos de Kaplun, como lo retomamos también de Prieto Castillo, la intervención escolar educativa, la intervención pedagógica conlleva un trabajo de comunicación, de retroalimentación, un trabajo de diálogo y de relación, ¿no? Entre un docente y entre un alumno, entre un equipo docente y su comunidad educativa, ¿no? Y obviamente que la comunicación institucional que vinimos como repasando y reconstruyendo con la profe Analia, crea un ambiente propicio para el aprendizaje. Un enfoque efectivo de la comunicación impulsa una mediación pedagógica crítica, mediado también o reforzado, alimentado, enriquecido por la creatividad y las propuestas innovadoras. Entonces, es necesario empezar a decir que a la hora de proyectar, de planificar esta comunicación abonada por la creatividad, la recreación y por la innovación educativa, pensada para un proyecto de intervención, da que hablar en el sentido de que va tomando como un cuerpo mucho más consistente y vamos a decir, como quien lo plantea, engrosando el corpus, o mejor dicho, abonando algunos argumentos y fundamentos de una propuesta que, a la hora de pensar lo pedagógico,
lo refuerza o se ve reforzado por lo comunicativo y también se ve muy nutrido por la creatividad y las propuestas innovadoras en la mediación, ¿no? Entonces, estamos como tratando, si ustedes quieren, de hacer una red conceptual de síntesis a donde esté la intervención pedagógica en el nivel primario a partir de un proyecto educativo de intervención, como bien decíamos, pero sí apuntalada desde los pilares de la comunicación institucional, de los conceptos de la institución y de la organización, de la creatividad, de la comunicación, repito, y también de lo que es la recreación y las propuestas innovadoras, ¿no? Entonces, este espacio de seminario taller es un esfuerzo por pensar un proyecto de intervención en síntesis que esté implicado, donde se vean entrecruzados, donde se vean articuladas las ideas de comunicación institucional en las organizaciones educativas, en las aulas del nivel primario, reforzado y vamos a decir abonado por lo que es la creatividad y las propuestas innovadoras de acuerdo a las problemáticas actuales que emergen hoy en la realidad educativa del sistema, ¿no? Entonces, es decir, vamos a pensar un proyecto educativo de intervención creativo para una organización educativa, pero lo vamos a hacer también implicando la comunicación institucional, lo que significa la inclusión en la comunicación de las instituciones educativas y lo que significa sobre todo la creatividad y la innovación, ¿no? Entonces, habiendo ya trabajado lo que es la organización, la institución escolar y educativa, habiendo trabajado la comunicación institucional, llegamos a este tercer eje referido a la creatividad. Nos dice quien hemos tomado con la profe como referencia bibliográfica para trabajar la creatividad, que es realmente un temón, porque la creatividad, ya vamos a ir desandando, vamos a ir desmenuzando, es realmente todo un enfoque creativo, valga la redundancia, de trabajo, un enfoque eh, que cuando es aplicado al campo de la educación realmente no tiene límites, no tiene, digamos, como un techo, no tiene una determinación específica y todo lo que tenga que ver con la creatividad en los procesos escolares, en los procesos pedagógicos, didácticos, en los procesos, digamos, de proyecto institucional, realmente viene a mejorar la propuesta institucional de una escuela del nivel primario, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado al autor que es un magíster en teatro, que es un genio, que se llama Alfonso Benlliure, es un español que hace un trabajo minucioso respecto a la creatividad y la vamos a empezar a conectar, la vamos a empezar a relacionar de acuerdo como dice el nombre del espacio seminario taller, instituciones y organizaciones creativas, con la comunicación y con la innovación, ¿no? Vamos a empezar a entrelazar vínculos, relaciones, y el autor nos dice que la creatividad es un proceso. La creatividad no es algo que cae del cielo en un momento, digamos, de inspiración, como él bien dice, no es una epifanía como tienen aquellos autores de escritores, músicos, que se ven atravesados por un rayo creador de pronto, sino que él plantea un enfoque de la creatividad que tiene que ver con un trabajo más de dedicación, un trabajo justamente como él lo dice en proceso, un trabajo que es más prolongado en el tiempo, ¿no? Más allá de que sí, hay algunos ciertos momentos de la inspiración, en la creatividad, que sean especialmente críticos, como a veces la fase de detección de problemas, y yo creativamente como docente y como gestor de una organización educativa creativa, doy una respuesta a una problemática puntual, ¿no? Pero en ningún paso de los que él va a mencionar de manera seguida, voy a mostrar, por sí solo una instancia es determinante para la creatividad. Él plantea
de que ningún paso de los 8 que él propone pensar a la hora de la creatividad, ¿no? Es interdependiente uno de otro. Es decir, son tan importantes cada uno de los pasos que él plantea, en sí trabajarlos en profundidad, porque realmente son interdependientes, como decía, y a la vez uno necesita como creador, como equipo, digamos, que está construyendo la propuesta, que está configurando las nuevas ideas, acciones para la intervención con ciertos fundamentos reflejados, como bien decía, en la problemática, tiene que ver con justamente atender a la creatividad, pero pensándola en un proceso, ¿no? Entonces él dice, en principio, esto es un proceso, no es que me cayó, digamos, una idea y yo la propongo y desde ahí nace, no. El proyecto creativo, el proyecto escolar creativo, el proyecto escolar inclusivo, el proyecto escolar innovador, requiere de un trabajo. Y él dice, no es solamente una forma de pensar o algo meramente intelectual, en el punto 2. También es una forma de sentir, de ser, de andar, de sensibilizarse de acuerdo a alguna problemática que estoy transitando en el nivel, bien, en el nivel primario, por supuesto. Entonces, no es solamente un trabajo de pensar, meramente intelectual. Hay que andar, hay que dialogar, hay que sentir la problemática y hay que ser, dice él, en función de aquello que se está creando, ¿no? Entonces, también solamente no pensemos que la creatividad es un proceso ni que aplica a la hora de solamente producir una idea, sino también que debemos sentirla, debemos ser ante esa necesidad, actuar de acuerdo a esa demanda y también dar cuenta de que la creatividad necesita un producto. El proyecto educativo escolar que piensa una propuesta mejoradora para su comunidad educativa, trabaja con la idea de proyectar un producto, ya sea algo intangible, como puede ser un plan de trabajo, como puede ser, no sé, unas normas de convivencia, en un momento principal o un momento inicial, si ustedes quieren, pensarlo como algo intangible, pero después necesita materializarse, necesita ser, vamos a decir, el proyecto que ustedes imaginen, el proyecto que ustedes crean, una rampa para algunas personas que se, vamos a decir, trasladan, que tienen un tránsito en silla de ruedas, acomodar ediliciamente, adaptar una institución edilicia, escolar o educativa en sí, como a la hora también, ¿por qué no decimos pensar otro producto como puede ser, no sé, decíamos en la clase anterior, una alimentación saludable, o pensar de pronto, como se acostumbra ahora, en los PEIs, en los proyectos educativos institucionales o en los proyectos curriculares institucionales, trabajar algún proyecto, vamos a decir, con perspectiva de género, o, ¿por qué no?, trabajar elaborar o pensar creativamente un proyecto de intervención, como lo plantean el diseño curricular jurisdiccional del nivel primario, en sus contenidos transversales, que puede ser la lengua extranjera, la educación tecnológica, como tópicos, o pensar las desigualdades sociales, como trabajar para pensar un producto, seguimos tirando como alguna otra idea, las diversidades, pensar la discapacidad como, vamos a decir, un centro de problemático, un emergente problemático, un tópico problematizador, a la hora de poder dar una respuesta creativa desde la organización social, organización educativa o educación de institución escolar, primaria. No me quiero solamente limitar a pensar el ejemplo de la escuela primaria formal del sistema educativo, sino poder pensar un proyecto creativo
desde otros espacios también sociales, ¿no? También este producto, ya sea un producto escrito, ya sea un producto tangible, concreto, ya sea un producto, digamos, que tenga distintas fases de materialización, pero un producto en sí, ¿no? Como decía recién, puede ser, no sé, la redacción de un protocolo de normativa de convivencia y que llevarlos a la escuela, trabajarlos en la capacitación con docente y con estudiante, porque hay muchas peleas en el recreo, hay muchas problemáticas en el trato de cómo se relacionan los estudiantes. Entonces, una vez identificada la problemática, elaborar la propuesta creativa, pero también que implique la elaboración de un producto en la intervención de la propuesta, ¿no? Entonces, este producto debe ser original y adecuado. ¿Qué dice Alfonso Bellier? Aquí dice, el producto no solamente debe ser creativo, sino que debe ser útil. Dice, debe responder a poder resolver la atención de una problemática. Obviamente que debe ser original, en ese sentido debe ser genuino, dice el autor, pero también debe ser adecuado al destinatario al que va pensado. En este caso puede ser una comunidad educativa o distintos productos al interior de del proyecto educativo de los distintos destinatarios. Es decir, si pienso, vamos a seguir el ejemplo de una propuesta de redacción de un protocolo de convivencia en la diversidad. Está bien para una escuela primaria. Puede ser también pensar un producto para los docentes, que pueden ser talleres o, vamos a decir, algún curso de capacitación o de que ellos puedan dar el ejemplo, digamos, materializando alguna actividad en concreto y transversalizando este contenido de trabajo en cada uno de sus contenidos, enseñe matemática, enseñe social, enseñe ESI, enseñe educación tecnológica, enseñe formación ética y ciudadana, siempre esté como, vamos a decir, entrecruzando, esté como poniendo siempre sobre la propuesta de enseñanza los contenidos de este proyecto o del producto en base al proyecto que se está pensando, que se está llevando adelante, que se está ejecutando, ¿no? Y debe ser realmente algo que ayude a resolver los problemas y que proponga la mejora de, o vamos a decir, o revertir la problemática. No quiero decir erradicarla porque muchas veces es muy difícil erradicar un problema en la escuela primaria o en alguna organización social, pero sí mitigarla, ¿no? Sí, vamos a decir, tratar de contrarrestarla. Entonces, en ese sentido, la creatividad, dice Alfonso, es un potencial humano. Se trabaja con todos los sentidos humanos y se trabaja en la escucha. Si yo voy a pensar un proyecto creativo escolar para, desde mi sospecha, desde mi creencia, desde mi prejuicio, llevarlo como propuesta a una escuela, tal vez no esté respondiendo humanamente a lo que esa comunidad educativa a demanda necesita resolver. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, pedagógicamente debemos ser precisos, debemos ser abiertos, debemos ser sensibles, como dice Alfonso, a la escucha humana para saber que cada uno de los integrantes de esa comunidad educativa, ya sea en una escuela o en una organización social, tiene un potencial humano para aportar al proyecto. Y yo debo saber identificarlo y debo poder aprender a volcarlo, de aprender vamos a decir, a canalizarlo para que ese recurso humano potencial que está en la comunidad pueda sumarlo al proyecto y pueda ser partícipe del mismo. ¿Está bien? Es decir, la creatividad requiere de que nosotros podamos ver la capacidad de trabajo de todos y toda la comunidad educativa, no solamente del equipo docente que lleva adelante la tarea. Entonces, dice Alfonso, para seguir en el punto 6, la creatividad precisa de la sanción social. Es decir, ¿qué es esto, profe? No estoy entendiendo.
me está hablando de potencial humano, de utilidad de la propuesta, de un producto, de sentir la necesidad de elaborar un proyecto creativo y de un proceso, pero cuando hablamos de sanción social, la verdad que está descolocado. Lo que dice el autor es que debemos encontrar la manera de que la comunidad educativa sea la que valore, la que haga una sanción social sobre la propuesta, es decir, que haya una evaluación del proyecto, puede ser una evaluación externa como un modelo, una evaluación de impacto de la misma comunidad educativa, pero en ese sentido tiene que haber una valoración, una apreciación en forma de sanción social, es decir, debemos tomarnos el trabajo de una vez aplicado y llevado adelante la ejecución del proyecto escolar creativo, debemos en ese sentido buscar la manera de hacer un relevamiento para ver si realmente fue útil, si realmente estuvo a la altura de las expectativas, si a la comunidad educativa les fue útil, si a la comunidad educativa les sirvió para resolver algún problema a los docentes como al equipo directivo. Entonces, la sanción social tiene que estar presente en forma de evaluación para hacer una retroalimentación de la propuesta. ¿Está bien? Es decir, si yo no tengo a alguien que me diga, che, el proyecto, en la medida que yo lo voy aplicando, yo lo voy ejecutando, tiene que tener la suficiente flexibilidad para la hora de que yo voy haciendo la retroalimentación y el monitoreo de evaluación permanente, ¿está bien? Sea ampliamente flexible para poder cambiar algo sobre la marcha que no está dando resultado. Entonces, en la proyección de la propuesta, en la ejecución, en la materialización de la propuesta, del proyecto creativo escolar, yo debo estar atento a poder cambiar, modificar, reformular lo que sea necesario hacer, porque estoy percibiendo la sanción de que no está siendo positivo, no está siendo útil, no está teniendo un impacto como el que esperábamos. Entonces, en ese sentido, la creatividad debe llamar digamos, al orden para seguir trabajando y profundizando en su imaginación, la reformulación de la propuesta que esté a la altura de la necesidad de resolver el problema, de ser útil para la comunidad educativa, de ser útil para los docentes. Entonces, decir, si yo percibo que la propuesta creativa no está teniendo el impacto que yo creía, debo tener la capacidad flexible suficiente de escuchar esa sanción social y poder recrear la propuesta, poder modificar, poder flexiblemente modificar, bien digo, algún aspecto, algún punto, algún taller, alguna acción puntual, algún objetivo, ¿por qué no? Es decir, ver en qué aspectos del proyecto hay necesidad de ajustar y reformularlo de acuerdo a lo que la sanción social me vaya indicando, ¿no? Más allá de que todo proyecto, ya lo voy a decir en la clase que viene yo, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, tiene, vamos a decir, un margen de flexibilidad para la reformulación, ¿no? Ningún proyecto, ninguna planificación debe ser rígida, eso ya lo sabemos, básicamente lo entendemos así, pero hay que diferenciar un proyecto de capacitación, de un proyecto de investigación, de un proyecto de intervención, de un proyecto, vamos a decir, de otra naturaleza, porque si bien algunos comparten ciertos elementos, componentes básicos a la hora de dirigir la propuesta, hay algunas cuestiones que son propias de cada una de estos enfoques, de cada una de las naturalezas de las propuestas, ¿no? Entonces, la inteligencia es un componente de la creatividad, no es el único componente, dice el autor. Es necesario dar cuenta de que la inteligencia se entrena, por último, dice Alfonso Benlliure, ¿no? Dice, hay que dedicarle tiempo, hay que ejercitar, hay que probar distintos prototipos, hay que ir como haciendo ensayo-error, dice el autor, de manera permanente para poder dar cuenta de que no hay mágica
en la creatividad. No es un toque mágico de la varita lo que va a resolver en el proceso la propuesta creativa o va a dar respuesta a una problemática desde una propuesta creativa. Hay que entrenarla a la creatividad, hay que ejercitarla, hay que trabajarla, hay que sentarse, estudiar en equipo, decir, bueno, mira, cómo vamos a encarar por este lado la problemática, qué pensaste vos, se me ocurrió una idea, vayamos construyendo. Entonces, todo esto está sujeto a la, vamos a decir, la creatividad y la inteligencia está sujeta al ejercicio del trabajo de intercambio y al trabajo interdisciplinar conjunto que hacen los docentes en la escuela, está bien, junto con los equipos directivos, junto con la comunidad educativa, con los estudiantes, está bien, y con, por supuesto, eh, obviamente los personales de apoyo y otros actores institucionales y públicos como son los padres, como son los tutores y otros públicos también que son, vamos a decir, de importancia a la hora de pensar una propuesta integral, ¿no? Hay muchísimos proyectos de distintas índoles. Hay que saber ver la potencialidad de cada uno de los públicos y cómo poder hacerlos partes de la propuesta, ¿no? Entonces, si hay algo que la creatividad en el nivel primario tiene eh, vinculación directa con la tarea pedagógica, más allá de las distintas índoles o distintas propuestas que puedan surgir, tiene que ver realmente con el juego, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos en la creatividad, nosotros pensamos en la recreación y pensamos también en la innovación, debemos también darle lugar al juego como una herramienta pedagógico-didáctica que puede venir a abonar los proyectos escolares de manera fehaciente, de manera, vamos a decir, súper nutritiva para nuestros estudiantes, a donde ellos puedan también expresarse y participar, ¿no? Acá robándole una idea a Vygotsky que dice él básicamente, desde el punto de vista social, cultural, que la idea del juego nace justamente de la necesidad de establecer contacto, de establecer vínculos, relaciones humanas con los demás y los demás, es decir, con los compañeros y compañeras que estoy, vamos a decir, compartiendo un tiempo, espacio áulico, como también aquellos demás que están dentro de la institución escolar o dentro de la organización social. Y la creatividad en el nivel primario tiene un fuerte vínculo con la lúdica como uno de los elementos que son realmente vamos a decir, cruciales a la hora de pensar propuestas de proyectos creativos, dado que en el nivel primario se abandona un tanto el juego y cada vez se juega menos, ¿no? Se interesa el docente por transmitir contenidos, se interesa el docente por, eh, ya lo vamos a ver cuando planteemos ahora la recreación, pero la escuela viene a poner un límite al educando, a la educanda, en el sentido de que desde buenas a primeras ya lo quiere mantener rígidamente sentado no sé cuántos minutos quieto en el banco de un aula para poder controlar, que se controle, para poder limitar, para poder disciplinar esos cuerpos, bien lo digo desde el enfoque Foucaultiano, ¿no? Esta cuestión desde el vigilar y castigar. Entonces, cada vez se le da menos lugar a la participación lúdica del estudiante y se utiliza cada vez menos el juego como herramienta creativa que desarrolla la imaginación del estudiante y de la comunidad en general escolar o de la organización social educativa, ¿no? Donde poner el cuerpo para jugar es ya algo realmente de la resistencia, es algo contrahegemónico a lo que está, digamos, históricamente planteado en la rigidez de la disciplina, de la organización escolar, del trabajo con los contenidos, ¿no? Es decir, ya jugar en la escuela
es un acto de rebeldía, aunque parezca que estoy diciendo algo atemporal y algo, digamos, que no está dentro de lo que ustedes se han acostumbrado a ver. Sí estoy de acuerdo que en los diseños curriculares jurisdiccionales del nivel inicial, como del jardín maternal, el juego es algo pilar, la lúdica es algo fundamental que alimenta la creatividad y la recreación y a partir de la imaginación del estudiante, ¿no? Incorporando algunas destrezas corporales, al desarrollo de algunas otras capacidades, al aire libre, involucrar el cuerpo y etcétera. Pero créanme que ya en el nivel primario, inclusive en la unidad pedagógica, se acostumbra a ir casi endureciendo esa lógica lúdica con la que viene el estudiante acostumbrado y se empieza a abandonar. ¿Por qué nos preocupamos por pensar el juego? Porque el juego y la lúdica no solamente que es un acto estratégico didáctico de rebeldía para poder, vamos a decir, imprimirle otras vamos a decir, otras condiciones emocionales y afectivas a la hora de aprender contenido, que no es lo mismo aprender de manera rígida, memorística, sentado en un banco, repitiendo, dictando, escribiendo. Está bien que también es necesario porque forma parte de las capacidades y de las habilidades, pero también es importante poder darle lugar a la expresión corporal, a la capacidad, digamos, de participación y de otras alternativas o de otros enfoques o de otras perspectivas de comunicación alternativa que hay que desarrollar con los estudiantes en el aula del nivel primario, ¿no? Entonces, quien empieza a pensar el juego y la lúdica para empezar a desarrollar la creatividad en nuestros estudiantes a la hora de poder pintar, a la hora de poder escribir, de imaginar, a la hora de poder, va a decir Pablo Weitzman en las diapositivas siguientes, a la hora de recrearnos para educar el tiempo libre. La escuela viene a sujetar al sujeto, valga la redundancia, a encorsetarlo, porque todo lo que tiene que ver con la recreación, nada tiene que ver con la educación formal, dicen algunos autores, porque la recreación es la educación para el tiempo libre, sobre todo en el nivel primario, porque en la escuela lo que se hace, se forma para el trabajo, para la esclavitud del trabajo y de la vida social, de las responsabilidades, dicen los autores. No se prepara al niño y a la niña para una vida del desarrollo integral en sus capacidades sociales, afectivas y emocionales para poder vivir una vida plena en la dignidad de la libertad, del desarrollo integral como derecho humano. ¿Está bien? Es decir, poder permitirse la recreación dentro de la escuela ya es un acto contrahegemónico, es un acto de rebeldía. Pensar el juego, la lúdica, como estrategia didáctica es una de las maneras donde se inicia la creatividad para poder desarrollar la capacidad de imaginar del estudiante, de desarrollar las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales que nos da el juego, ¿no? Entonces fíjense que, vamos a decir, uno de los padres de la lúdica, como es Huizinga, él plantea justamente que tiene que ver con un concepto que yo les voy a pedir, les voy a solicitar que traten de adivinar a qué concepto hace alusión el autor, vamos a decir, Joseph Huizinga, cuando dice que es justamente este concepto, una acción, una ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias. Ojo con esto, según reglas obligatorias, pero que son absolutamente libremente aceptadas por quien lleva adelante esta acción, esta acción que tiene fin en sí misma, es una acción que tiene un fin en sí mismo y no vamos a decir en la finalidad, sino en el medio, y va acompañada de un sentimiento de tensión
¿no? De búsqueda, de preocupación, y también un sentimiento de alegría, un sentimiento de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente, actuar de una manera distinta que en el cotidiano. ¿Alguien se anima a decir a qué concepto corresponde esta definición? Que es una definición, Concepto de juego. es el concepto de juego. Así es. Y fíjense que es un concepto donde las reglas son absolutamente obligatorias, pero libremente aceptadas por el sujeto. Y en la escuela pasa lo mismo. Cuando hay el juego, ya lo vamos a ver, yo les he colocado un texto de la hija del Mariano Algaba, que es la María José, que es un autor, escritor, pensador del juego y la recreación en Argentina, y ella hace un planteo de las distintas formas de juego que ustedes tienen ahí. Yo les he puesto tres textos, les hemos colocado con la profe, tres textos referidos a la creatividad, que es el texto que a mí realmente me parece superador del magíster en teatro y de expresión corporal, como es Alfonso Benlliure. Después un texto que es cuatro textos son, disculpen, un texto del padre de la recreación en Argentina, que es nada más y nada menos que el Pablo Weissman, que lo conocimos en el Congreso de Recreación que se dio el año pasado en Merlo, y también de un autor latinoamericano, Rodríguez, que es un texto muy lindo, a donde él habla de recreación en todos los aspectos de la vida. El Pablo, él reniega de la educación formal y dice, no, la recreación en la escuela formal no existe, es una mentira. Es un discurso que es imposible, pero vamos a decir, en la actualidad, nosotros como docentes en el nivel primario, debemos darnos lugar para poder enseñar a nuestros estudiantes a que puedan recrearse y educarse para poder ocupar el tiempo libre de su vida en la mejor calidad de las actividades posibles, es decir, poder aprender de la mejor manera, con dignidad, en el marco de los derechos, a poder disfrutar de los espacios verdes, de poder disfrutar de salida con amigos, de poder disfrutar de un tiempo no laborable, de un tiempo que hace a la vida de calidad. Todas las personas que son libres y tienen una calidad de vida plena, ¿no? Tienen este tiempo libre en sus vidas y los disfrutan. El tiempo del disfrute es un tiempo fundamental para el ser humano, tanto el niño en una organización escolar como para el docente mismo, para todos aquellos que necesitan una vida digna. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, poder pensar de que no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es educación, que hay que educar el tiempo libre, por supuesto que sí, pero digo, no todo el tiempo es aprendizaje de contenidos escolares, y a veces la escuela choca con la recreación y el juego, porque yo en este caso soy de pensar, en contraposición a lo que dicen algunos autores, de que sí hay que trabajar la recreación en la escuela primaria. Hay que darse lugar para tomarse el tiempo libre para jugar con nuestros estudiantes al menos una vez a la semana, en espacios al aire libre, con consignas abiertas, con juegos divertidos que les permitan reírse, que les permitan divertirse, ser alegres, y no todo que sea aprendizaje conceptual. Más allá de que muchas veces el juego está al servicio de la estrategia didáctica, es decir, muchas veces el docente, para poder facilitar el aprendizaje de un contenido, utiliza la lúdica como parte creativa de una propuesta escolar, a la vez pensado en el marco de los proyectos escolares, está bien, para facilitar la actividad, vamos a decir, facilitar la expresión, facilitar la persuasión del estudiante, poder motivarlo, poder, vamos a decir, atraparlo, ¿no? Con un juego divertido, donde implícitamente él no sabe que está aprendiendo, pero está aprendiendo muchísimo, tanto en el nivel primario, dentro del ciclo primero, como del segundo ciclo. Muchas veces los niños cuando juegan, ni cuenta se dan que están aprendiendo, y lo van haciendo casi de manera natural, de manera inconsciente.
Dice algunos autores, ¿no?, que el juego tiene un poder, la lúdica, como motor de la creatividad para la escuela primaria. Tienen algunas características muy importantes de dar cuenta, y el juego, dice Freud, eh, que vincula el instinto de placer, es decir, del disfrute, jugar a lo largo de toda la vida, no solamente en el nivel primario, en el nivel inicial, sino que el ser humano, para tener un desarrollo integral de la vida, tiene que darse la posibilidad de jugar, de recrearse, de divertirse. También está la teoría del juego, que define al mismo como la actividad propia de la edad de los niños, pero que el niño juega simplemente porque es niño. Pero esta teoría dice que el niño lo hace de una manera natural, más allá de que el ser humano aprende jugando a lo largo de toda la vida. Jugamos cuando somos adultos, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos mayores, jugamos cuando somos infancia. ¿Está bien? Vygotsky lo vincula propio como es su teoría, ¿no? Su teoría, digamos, de la zona de desarrollo próximo, de que tiene que haber un adulto mayor, una adulta mayor que guíe, está bien, que ese andamiaje pedagógico en la teoría de la socialización, la actividad lúdica, constituye un motor para el desarrollo, viniendo determinado por las características del medio social, ¿no?, en la que se encuentre. Es decir, el juego en una plaza, el juego en el recreo en una escuela, para la creatividad en una organización escolar, el juego para liberar tensiones. El juego es, vamos a decir, maravilloso, es mágico a la hora de poder canalizar un contenido, y también a la hora de jugar por jugar, a la hora de jugar por vincularnos a nivel social, ¿no? Entonces, y cultural, por supuesto, hay distintos tipos de juego, más allá de que el juego ahora está teniendo como una coyuntura particular a la hora de analizarlo, el juego como la ludopatía que está viéndose en la actualidad en los jóvenes, que es un problema realmente preocupante, pero que nada tiene que ver con lo que significa la ludopatía de la timba, con lo que es el juego como motor de la creatividad para el aprendizaje en la vida integral de las personas, ¿no? También podemos citar otro grandioso, que no lo tengo acá, pero sí me acuerdo de haberlo leído, al señor Erik Erikson, que es también un psicólogo, que él habla de las 8 edades del hombre y plantea el juego microcósmico, medio cósmico y macrocósmico, es decir, las personas juegan con su interior, con su pensamiento, que es el juego, vamos a decir, interno a nivel psicológico. También aquellas cuestiones que son, vamos a decir, lúdicas y del medio próximo del que se encuentra el sujeto, y aquellos juegos, aquellas actividades lúdicas que son grupales, que son de actividad más colectiva, y también, dice él, regladas, ¿no?, que aprendan al sujeto a respetar normas, a respetar algunas reglas de juego para poder, eh, vamos a decir, para poder, como quien dice, encaravanarse, para poder introducirse, para poder encaminarse, si ustedes quieren, en el objetivo de lograr lo que el juego plantea en su finalidad reglada, ¿no? Hay toda una teoría respecto al juego reglado, que también empieza a aparecer en la edad de la educación primaria. A partir de los 8 años ya los niños empiezan a jugar con normas a respetar, ¿no? Y bueno, y Piaget, que él plantea que el niño necesita jugar porque es la única forma que tiene para poder interactuar con la realidad, está bien, que se le presenta, y para jugar con su imaginación, ¿no? Hay una gran diferencia entre Piaget y Vygotsky, los dos constructivistas psicológicamente hablando, pero con una muy clara distinción. Piaget plantea que el sujeto aprende a partir del descubrimiento personal, donde él se aboca a pensar, a imaginar creativamente y a entender de manera de descubrimiento personal
En cambio, Vygotsky dice, debe haber socioculturalmente alguien que oriente, alguien que en la zona de desarrollo próximo anime y guíe al estudiante a producir esos aprendizajes, a diferencia de Vygotsky. Bueno, en ese sentido, también el juego se piensan desde estos dos autores con esta distinción en particular. Piaget dice hay que jugar para jugar y Vygotsky dice hay que jugar para socializar, para aprender a mediar, a relacionarnos socialmente, ¿no? El juego es sumamente importante a lo largo de toda la vida para su desarrollo tanto físico, cognitivo, personal, intelectual y sobre todo social, como decíamos recién con Vygotsky, y es un motor de la creatividad en el sujeto, en el estudiante, en la persona, en el docente mismo. Yo creo que el docente que aprende a jugar es un docente que tiene otra impronta, que tiene otra característica, que puede tener un plus a la hora de planificar una propuesta, ya sea una planificación de un proyecto, como a la hora de hacer una planificación pedagógica áulica, como están haciendo muchos de ustedes en la residencia docente, ¿no? También lo que permite el juego, esto que yo decía en la clase anterior, la capacidad de la imaginación que tiene el niño, ¿no? Ejercitar sus posibilidades para la vida futura, es decir, de ir, como dice Piaget, anticipando escenarios para poder él visualizarse en ese escenario y a la vez visualizarse también en la manera resolutiva en la que lleva adelante una actividad, una acción, ¿no? Justamente a partir de los juegos de imitación, los juegos de imaginación. Él se va anticipando, ella se va, digamos, como antelando al escenario para poder imaginar cómo resolver, digamos, esa consigna, para poder saber resolver esa actividad, ¿no? Entonces, satisfacer también las necesidades básicas de ejercicio físico, y esto tiene que ver con el juego, digamos, más corporal, ¿no? Haciendo liberar tensiones y energía, lo cual nos lleva a un estado de relajación, a poder liberar endorfina, a poder ejercitar la coordinación cerebro-corporal, de poder los distintos miembros, digamos, del cuerpo, digamos, a veces cuando hay deportes de distinta índole, trabajar, vamos a decir, muchas veces diferentes tipos de actividades deportivas nos facilitan ejercitar el desarrollo sano de los músculos del cuerpo, y en la educación primaria es sumamente importante y de manera integral ver que un niño que hace deporte es un niño sano, una niña que hace danza, un niño que hace fútbol, que hace natación, es sumamente complementario y siempre recomendable. Por eso hay que no perder de vista siempre que se pueda, sugerir, más allá de que en la escuela no lo hacemos como docentes, incentivar a los niños y niñas que hagan deporte y que jueguen en concreto, ¿no? La imaginación del juego, como decía recién, facilita el posicionamiento moral. Y esto, atención, porque muchas veces le permite al niño o a la niña ir, vamos a decir, personalmente, probándose y dirimiendo mediante una acción concreta, tomando una decisión puntual frente a un dilema moral. Entonces, para ser buenas personas, para trabajar la educación en valores en el nivel inicial, el juego, cuando a veces tomamos una decisión o interpelamos al niño a decir, a ver, vamos todos caminando por la calle y vemos que se le cae, no sé, un celular a la persona que viene adelante. ¿Qué hacemos? ¿Se lo devolvemos? ¿Lo llevamos a la radio? ¿Se lo damos a alguien que lo necesita? ¿Cuál es el posicionamiento, la decisión para dirimir en el estudiante de manera más efectiva? Entonces, también, vamos a decir, contrastar esto de jugar con algunos posicionamientos imaginarios, también nos sirve para resolver el trabajo de la educación en valores con nuestros estudiantes en las aulas y también, decía recién, en los proyectos educativos escolares, ¿no? Es un canal de expresión y de descarga de sentimientos positivos y negativos, ayudando a su equilibrio emocional, ¿no? Pasamos ahora
de lo que es el juego como una pata de la creatividad en la escuela primaria, también a pensar el concepto de recreación. Y la recreación tiene un vínculo intrínseco con el juego, porque jugar es una manera de recrearse, pero no es la única, ¿está bien? Entonces, si uno empieza a establecer vínculos relacionales en lo que es la recreación, la lúdica, el juego y la creatividad, debe saber que no tiene una sola acepción unívoca el concepto de recreación, que fíjense ustedes, está vinculado con la creatividad porque es donde uno no solamente va creativamente, eh, digamos, elaborando eh, soluciones, elaborando propuestas, elaborando acciones, tomando decisiones, sino que las va recreando. Es decir, que muchas veces alguna idea creativa que uno tiene, digámoslo de esa manera, necesita reformularla y recrearla para poder adecuarla a la demanda de la necesidad de un grupo en particular, de un destinatario, de un público en concreto. Y la recreación en los últimos años, a nivel, digamos, del campo de saber, como campo de conocimiento, como en distintas actividades, es un campo en construcción. La recreación comprende el juego, la lúdica, y dicen los que saben, algunos autores, como el Pablo Weitzman, Rodríguez, Ramos, entre otros autores, que la recreación, entre otros aspectos multívocos, vamos a decir multidefinicionales si ustedes quieren, tiene que ver con la educación del tiempo libre. Es la preparación del ser humano para aprovechar el tiempo libre de la mejor manera, para liberar tensiones. Aquello que ya está planificado ya no es tiempo libre, dicen algunos autores. El tiempo libre es el tiempo que yo disfruto, no es un tiempo escolar, ni tiene tampoco demasiado que hacer dentro del campo de la educación formal, dentro de una escuela, sino que tiene que ver con aquello que yo planifico, si se quiere, no planificado, ¿no? Valga la contradicción, es decir, sé que voy a salir a andar en bici con el grupo de amigos, pero no sé cómo voy a andar, ni dónde voy a andar, ni cuánto voy a andar, es decir, o que voy a ir a la plaza, como están acá las imágenes, a pasear, si voy a hacer ejercicio, si voy a leer, si voy a darle comer a las palomas, o a hacer ejercicio en las plazas saludables. Digo, la educación del tiempo libre es algo sumamente importante para el desarrollo integral de la vida de las personas y empieza en la infancia de la educación primaria, está bien, pero no comprende una sola definición ni una sola manera de entenderla. Pablo Weitzman dice que desde la visión pedagógica, atención aquí, y no didáctica de la recreación, y desde el sistema educativo, es decir, desde la visión pedagógica y del sistema educativo, no de lo didáctico y no desde el punto de vista individual o personal, podemos definir la recreación como la educación en y del o para el tiempo libre. Es decir, que mirándolo desde este lugar, más allá de las subjetividades y las apreciaciones personales, el tiempo libre es incompatible con la escuela, es incompatible con los contenidos del diseño curricular y jurisdiccional del nivel primario, de la educación formal. Para algunos autores, yo personalmente, como Nicolás Wilner, digo que no es tan así, que nosotros debemos aprender a trabajar, a enseñar a recrearse a nuestros estudiantes en el tiempo libre, incluir algunas actividades lúdicas y didácticas, creativas, que le permiten al sujeto jugar e imaginar, ¿no? Tomar decisiones, elaborar distintos tipos, elaborar sus propios juegos, participar en distintos tipos de juegos, juegos intelectuales, juegos morales, juegos personales, o mejor dicho, juegos corporales. Entonces, digo, algunos están de la mano con lo que plantea el Pablo Weitzman y otros, y él dice que desde una visión, no desde el mercado, la recreación es la educación para el tiempo libre, del y para el tiempo libre,
que en ese caso no tiene vínculo con la educación formal de la escuela primaria, porque la escuela forma contenidos y aprendizajes rígidos para la vida del trabajo, para aprender a ser, digamos, parte de las instituciones formales. No enseña para ser libres, para pensar críticamente el tiempo libre, dice el autor. Yo creo, puntualmente, que ahí debemos darnos un debate. Debemos, Nicolás, sí, decime, inclusive, escuchando lo que dale. decís, creo que va un poco como en contra del sistema productivo capitalista que tenemos, en donde no podemos tener un tiempo libre, porque si no, no estamos produciendo, ¿no? Entonces, como la escuela de alguna forma está inserto en este modelo, parece que no hay esos espacios, pero coincido con vos y también con el autor, porque inclusive desde las tecnologías ya se está como visualizando que los momentos de recreación, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? Agarra el teléfono. Tenemos 15 minutos para esperar el turno de un médico y esos 15 minutos todos están metidos en el teléfono produciendo datos. ¿Sí? Entonces, con los niños pasa muy similar. El famoso chupete electrónico que le damos cuando el niño empieza a molestar o no sabemos cómo entretenerlo. Entonces, empezar a prestar atención, creo que desde la niñez y también nosotros como adultos, como docentes, tener ese momento, ¿no? Ese tiempo libre, tan difícil de generarlo, ¿no? De tenerlo, tan importante para la salud y el bienestar Sí. físico y emocional. Excelente, inmejorable tus aportes, profe. Yo no lo había pensado desde ese lugar, pero gracias por tu comentario. Creo que es sumamente pertinente lo que plantea la profesora Nadia. Debemos reflexionar ante esta situación y darnos cuenta que no le estamos enseñando a nuestros alumnos a disfrutar de su tiempo libre. En síntesis, y que realmente estamos siendo succionados todos por las tecnologías y realmente no disfrutamos, no humanizamos el tiempo que tenemos en el disfrute con amigos, con la familia, con otras actividades que nos hacen humanos, que nos hacen libres, que nos hacen pensadores críticos, que nos hacen, vamos a decir, personas pensantes, valga la redundancia, y también, sobre todo, en nuestro, vamos a decir, responsabilidad, compromiso como agentes del sistema educativo, poder permitirles el lugar a nuestros estudiantes futuros, ciudadanos del mañana, ¿no? Que ellos también puedan darse un lugar y analizarse en la reflexión de no estar todo el tiempo eh, utilizando su tiempo, valga la redundancia, en el consumo de las redes sociales, en el consumo del mercado digital, el consumo de lo que significa todo lo que tenga que ver con las máquinas, con los dispositivos electrónicos, y no darnos un tiempo para esto que plantea la profe, el bienestar integral, ¿no? Físico, intelectual, personal, afectivo de las personas. Así que en ese sentido, fíjense la importancia, y también decir que en este aspecto la recreación es un motor de la creatividad. Nosotros cuando estamos de manera libre, tranquila, relajada, siempre se nos vienen algunas nuevas ideas para seguir pensando, algunas propuestas que venimos pergeñando, que venimos planificando. Entonces, en ese sentido, seamos conscientes de nuestro trabajo como docentes a la hora de pensar proyectos de intervención escolar, como a la hora de educar en el aula, ¿no? También otro autor que plantea que la recreación, que es Ramos, un autor conocido a nivel latinoamericano, y este autor lo maneja, perdón, al concepto de forma más instrumental, de manera más utilitaria, si se quiere, y dice que se define como la acción y efecto de recrear, no muy nuevo lo que plantea, por lo tanto hace referencia a crear o a producir de algo nuevo, nuevo de algo, ¿no? Es decir, crear o recrear de lo producido algo nuevo. También se refiere a divertir, a alegrar, fíjese cómo viene a involucrar esto que planteamos, que también lo dijo la profe,
este bienestar que trae los buenos momentos, el deleite, el divertimento, ¿no? En una búsqueda de distracción en el medio del trabajo y en las obligaciones cotidianas. Como decía la profe, fíjense que su ejemplo es todavía súper pertinente tanto para la definición anterior como para esta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un rato en el trabajo? Salimos a tomar algo y agarramos el celular. Y Dios santo que el celular pide por favor, a veces está hirviendo así el celular. Basta. Claro, diferenciar también el concepto de recreación con el de consumo, ¿no? Porque si a los niños los llevamos al cine, los llevamos al shopping, los llevamos a tomar algo, siempre lo estamos enseñando o vinculando lo que es la recreación, el tiempo libre con el consumo. Y le hacemos perder otras instancias, otros momentos que también están muy buenos y que sirven para, me imagino, para el bienestar emocional, mental, como volvemos a decir, porque después no sabemos por qué tenemos chicos de 13 o 14 años que tienen problemas de ludopatía. No Y solamente de ludopatía, sino de socialización, están todo el tiempo pegados a las pantallas ralentizan el aprendizaje del lenguaje, ralentizan el vínculo social, ralentizan, digamos, la empatía y la asertividad en la comunicación persona a persona. Y fíjate vos, profe, que sin haberme, digamos, dado cuenta, vos dijiste algo que plantea Pablo Weissman. Hay que diferenciar la recreación en la escuela formal, que casi son, vamos a decir, el agua con el aceite, y también de lo que significa el consumo. Él hace una gran diferenciación en el texto que yo les he compartido de lo que es el consumo del mercado, esto de decir, no, me voy a ver, vamos a decir, me voy al shopping, a los jueguitos de shopping porque eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Cuando en realidad tal vez no estamos recreando, estamos haciendo consumo de mercado, y él lo plantea y dice, hay que ser muy delicado y cuidadoso y detallista a la hora de diferenciar la recreación para vamos a decir, formación integral de la vida de las personas con el consumo de mercado, como bien planteó la profe en el ejemplo de los dispositivos electrónicos, por ahí de la zapatilla de moda, de ir a la actividad que está, digamos, rimbombante en lo que son las culturas pueriles, o por ejemplo, por decir algo rápido, en los jardines, sí, vos sabes que está, por ejemplo, la actividad, o este fin de semana viene Blippi, ponerle, o el fin de semana hay una actividad donde la entrada vale tanto, que está destinada a los niños, y todo el mundo va a consumir ese producto, esa producción cultural, ese producto cultural, y muchas veces está consumiendo en lugar de recrearse, ¿no? Creo que muy bien, profe, el punto, muy bien el ejemplo, porque hay que decirlo y hay que alertarlo de manera consciente en ustedes como futuros educadores y nosotros también como docentes, para diferenciar lo que es el consumo de mercado con lo que es una recreación. Otro, digamos, pensador de lo que es la recreación, el Ricardo Aguali, que es un docente de la Universidad Nacional de Cuyo, que acá es mendocino, también lo tuvimos participando en el Congreso de Recreación y Juego y Tiempo Libre el año pasado, y él plantea, ¿no?, que uno de los principales atascaderos en el campo conceptual de la recreación puede compararse con un niño antojadizo, dice, que es proclive a la acción y curioso, ¿no? Es un territorio en ciernes, que no está cerrado, es un territorio que no está determinado, que no tiene un encuadre, vamos a decir, único ni determinado, ¿no? Con un enorme potencial de desarrollo teórico, es decir, él hace la analogía que la recreación está en pañales, ¿no? Dice, es un campo que está en incipiencia, en construcción conceptual, en construcción metodológica, perdón, y está en pleno desarrollo teórico, ¿no?
Y también en parte está inculto porque no existen muchos trabajos de sistematización teórica rígida, ¿no? Rigurosa a nivel teórico, científico, si ustedes quieren, entre comillas, más allá de que la recreación y la ciencia no son muy buenas amigas, pero él dice, es tierra de nadie. Entonces, eso produce justamente que sea un campo en construcción, que sea un campo que no tiene dueño, que sea un campo que está todavía proclive a ser entendido de manera muy diversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice que hay que darle cuerpo teórico, metodológico, técnico, convenir niveles estructurales, como toda disciplina, pero lo que yo quería, digamos, llevar a la reflexión en esta diapositiva es que ustedes, como productores de conocimientos en el aula del nivel primario, en la escuela, tienen la potencialidad de poder investigar los impactos de la recreación para producir creatividad en sus estudiantes y no deben nunca dejar de valerse de la misma para trabajar contenidos del diseño curricular. Fíjense ustedes, esta es una frase que cuando me toca hablar de recreación también la llevo presente porque, como decía, muchos reniegan de esta idea, muchos no están de acuerdo con lo que yo planteo aquí, pero uno se recrea también en sus pensamientos como educador, como docente. Uno también se va innovando, se va recreando, va oxigenando, se va transformando en la reflexión, ¿no? La recreación justamente en el marco de la formación docente tiene que ver con que aprender a enseñar, aprender a tomar decisiones, aprender a escribir un proyecto, aprender a planificar, aprender a tomar la palabra frente a alumnos, es un acto de recreación en sí mismo, porque uno va todo el tiempo readecuando esta propuesta, va readecuándose uno mismo en el análisis de sus prácticas para mejorar aquellas actividades que nos produjeron un impacto positivo. Entonces aquí lo tomamos a Paulo Freire y decimos que aprender no es un acto de consumir ideas, como decía recién también la profe, en un sentido de consumo del mercado, ¿no? De los productos, sino de recrear y de crear en el sentido del conocimiento. Es decir, de poder darse un tiempo de reflexión para la recreación de las ideas, como plantea el querido y anhelado autor pedagogo Paulo Freire, ¿no? Es decir, hay que saber recrearse a uno mismo, sus pensamientos, para poder autocríticamente pensar su práctica y mejorarse en las propuestas. Entonces la recreación como motor de la creatividad para la educación primaria hay que darle un lugar en la escuela, también en el aula, si bien no está presente, ya vamos a ver en los diseños curriculares, hay que hacerle un lugar transversal porque muchos maestros y maestras juegan todavía en el nivel primario y en este sentido, jugando y recreándose en ese aspecto, se favorece el desarrollo de diferentes destrezas motoras, interactuar con el entorno y jugar activamente, tanto en forma individual como grupal, dice Ramos. Este es un planteo de la recreación, pero desde el autor Ramos, y ella plantea la mejora en la percepción corporal, el control de los propios movimientos, desarrollar la coordinación, como decíamos recién, el equilibrio y la mejora de la ubicación en el tiempo-espacio, es justamente un espacio que está invisibilizado en el diseño curricular. La verdad que sorprende, está ausente en los contenidos como conceptual, contenido, digamos, categorial, de idea, digamos, de contenido teórico a trabajar en el diseño curricular. Pero díganme ustedes, ¿qué docente no trabaja el juego como recreación para trabajar los contenidos en la escuela? Entonces, es decir, hay una injusticia curricular. Hay una falta de reconocimiento al potencial del desarrollo de la recreación en la formación y en la práctica docente del nivel primario sobre todo, porque también a partir de la recreación se va ejercitando la capacidad cognitiva e intelectual en las personas, ¿no? Entonces,
Esta contradicción de que la recreación como motor de la creatividad y a través del juego en la escuela debe o no debe estar presente son incompatibles, eso yo se lo dejo a ustedes para que hagan una reflexión. Si el dilema de la recreación en la escuela, en la educación formal, debe seguir dándose la polémica en el debate o debe de alguna manera recuperarse el valor de la lúdica en la recreación, ¿no? Y decir, fíjense que la recreación en los campos de su desarrollo teórico actual también puede verse trabajado en la comunidad, en los proyectos de género, en los diferentes contextos al interior de la escuela primaria. Como habíamos dicho, la recreación es un escenario para la educación no formal como para la escolar. A lo largo de Latinoamérica y del Caribe está siendo cada vez más potente. La recreación y el arte son una combinación espléndida para trabajar contenidos del diseño curricular, en la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas en el nivel primario. Trabajar en los proyectos escolares, el arte y la recreación son fantásticos. El arte, el arte, digamos, como disciplinas artísticas, tanto el teatro como la literatura, la danza, entre otras expresiones, entre otros lenguajes artísticos corporales, combinados con la recreación, son realmente bagajes de conocimiento, de saberes prácticos, súper importantes para tener en cuenta y presente a la hora de planificar una actividad en el aula, como a la hora para pensar un proyecto. La recreación y la salud, ya lo decía la profe recién, el deporte, el juego, la política pública, la recreación en la discapacidad, es sumamente una vacancia en todo aspecto, tanto en el diseño curricular jurisdiccional como en la realidad del sistema educativo. Es decir, hay que trabajar la recreación en los diversos funcionales porque eso también hace a la calidad de vida a lo largo de la vida. La recreación debe ser parte de un derecho del sujeto, de la persona, de la niña, del niño, de las personas a lo largo de la vida, porque realmente dan vida, prolongan, vamos a decir, en ese sentido, en todo aspecto, los estimativos de vida, los años que pueden, digamos, estimadamente, repito, vivir los seres humanos. En ese sentido también la recreación con la vida en la naturaleza es sumamente un espacio de creatividad potente, ¿no? Trabajar, fíjense, hay una película muy bonita, ustedes, si no la vieron, mírenla, que se llama La lengua de las mariposas, se las recomiendo. Y fíjense cómo en el contexto de la guerra civil en España, por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahora, el docente trabaja con la naturaleza, con sus estudiantes, de una manera fantástica. Y ellos mismos, a partir de las recreaciones, que van consolidando y afianzando conocimientos, ¿no? Entonces, la estimación de vida, como los derechos y la vida en la naturaleza, a través de la creatividad por la recreación, son sumamente potenciales de trabajo pedagógico y didáctico en el nivel primario, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela no debe verse desprovista de la posibilidad de trabajar la recreación, el juego, la lúdica y la creatividad. La escuela debe ser un lugar de transformación humana y social a partir de la recreación. Debemos cada vez más apostar a la recreación en el nivel primario, a la creatividad a través del juego y la lúdica como sentido del conocimiento en el nivel primario y no desde un lugar de reproducción del orden social, es decir, no vamos a jugar porque en la escuela hay que aprender a los contenidos, hay que aprender a trabajar, hay que cumplir con las responsabilidades, hay que estar sentado en el banco con el guardapolvo blanco, no se puede estar demasiado tiempo en el recreo para disciplinar los cuerpos, no, hay que darle lugar a la recreación, a la lúdica, al juego y a la creatividad para poder formar personas humanas en el derecho justamente
y desde lo social, mucho más abiertas, personas que tengan una formación integral mucho más concisa, que tengan, digamos, sensibilidad de humanización, como dice ese texto de las organizaciones creativas que trabajaron al principio de la materia, ¿no? Es decir, debemos a través de la recreación y la creatividad en la escuela, si quieren poner también del juego y la lúdica, humanizar las personas, brindarle la posibilidad de que aprendan a tener una calidad de vida que vaya más allá de un teléfono celular, de un consumo del mercado, que les permita interactuar entre las personas, que les permita socializar, que les permita construir proyectos conjuntos, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, no debemos ver a la escuela desde la recreación, digo, como un lugar de reproducción del orden social, como plantean los críticos reproductivistas en recreación y creatividad. Los críticos reproductivistas dicen, no, la escuela no se puede jugar, la escuela no se puede hacer recreación, la escuela reproduce el orden social del statu quo, del sistema capitalista neoliberal que reproduce el orden social y las desigualdades sociales, como decía la profesora. No, no hay que mirar la recreación en la escuela a través, digamos, de la lúdica desde ese lugar. Hay que, por lo contrario, mirar la escuela desde la recreación como un lugar de transformación que humaniza y sensibiliza para la dignidad y la formación integral de la vida de las personas, que se permiten un tiempo para jugar en familia, para estar en espacios verdes, para compartir, vamos a decir, con amigos, para ir a un recital, para escuchar música, para elaborar una actividad artística. Digo, la recreación, créanme, es el complemento necesario para la dignidad de la educación integral de las personas. Y hay que trabajarla desde la infancia. Porque si educamos niños y niñas que solamente aprendan a reproducir las responsabilidades y no que aprendan a darse un tiempo libre para el disfrute, estamos formando esclavos, digamos, contemporáneos. Estamos formando exageradamente consumistas que van a estar al orden del sistema y de la escuela rígida, está bien, que no da lugar a la participación y a la libre expresión de nuestros estudiantes. Entonces, para nuestra formación docente hay que decir que es posible y necesario jugar más en la escuela, hay que recrear en actividades escolares, hay que, obviamente que a veces hay que decir la verdad, para no llevarlo a estirarlo mucho en el tiempo al encuentro de hoy. Muchas veces las escuelas reniegan, porque no, que tenés cuidado, que se va a golpear este estudiante, que si lo sacás al paseo tenés todo un protocolo de autorización en los permisos. Bueno, hay que esforzarse, planificar, por eso la necesidad de los proyectos educativos que contemplen todo esto con tiempo, ¿no? Y de manera humanizante producir salidas educativas a distintos espacios sociales, a distintos espacios de museos, a distintos clubes, digamos, deportivos, a parques. Hay que vincular los niños y las niñas con los distintos espacios de organizaciones sociales que les permitan desarrollarse el día de mañana a nivel institucional, para su desarrollo integral, corporal, emocional, cognitivo. Y obviamente que hay que trabajar la recreación en los espacios de formación docente, en los espacios curriculares, que díganme ustedes, después los escucho, ahora no, si lo han podido laburar a lo largo de la formación, si han podido detenerse a pensar esta idea de la creatividad y la recreación en la formación docente a lo largo de su carrera. Como mucho, tal vez lo hayan trabajado en la materia de juegos con la profesora Mariela Medina y Nestari Navarro, son algunas colegas del Foro Recreación y Tiempo Libre San Luis. Pero en ese sentido, dudo que les hayan propuesto profundizar el trabajo del juego y la recreación en el nivel primario. Ojalá me equivoque. Entonces, en ese sentido, los desafíos de la recreación en la formación docente y para el día de mañana, ustedes como futuros docentes del sistema educativo y para poder desarrollar las capacidades profesionales como digamos, en las pedagógicas, deben y pueden tener que aprender a planificar y a ejecutar actividades y proyectos que tengan la creatividad a través de la recreación
desarrollada en las propuestas, en las consignas de trabajo con los niños y con las niñas, en las escuelas, y deben saber aprender también a entrecruzar, a complementar, a canalizar contenidos curriculares del diseño curricular desde propuestas didácticas que tengan que ver con la recreación y el juego, ¿no? También, si bien acá no están presentes los diseños curriculares, se debe empezar a reconocer que emana de manera implícita en el diseño curricular de la escuela primaria, algunos contenidos de la recreación y del juego en algunas actividades, pero no están conceptualmente aclaradas. Figuran como muy por debajo, de manera muy tácita, pero no están conceptualmente de manera concreta especificadas en la justificación de los descriptores mínimos en las distintas áreas del conocimiento de los diseños curriculares de nivel primario, ¿no? Entonces, también pensar que la articulación del contenido de lo que significa la creatividad y la recreación debe darse a nivel transversal en las áreas del diseño curricular, es decir, en todo momento en el que planifico mi propuesta de enseñanza, como también desde el punto de vista específico. Bueno, hasta acá he llegado a la clase de hoy. Son las 8:15, ya nos hemos pasado, disculpen ustedes, les agradezco que me hayan escuchado. Y lo que sí les quiero proponer, si están de acuerdo, es rápidamente presentarles el trabajo práctico, el trabajo de integración final. O profe, ¿quiere presentarlo usted el trabajo si es tan amable? Yo se lo comparto en la pantalla. Está muteada, profe. ¿Se anima, profe, a presentarlo usted? ¿Sí? Bueno, yo se lo comparto ahora. Déjenme que lo voy a buscar aquí. Acá lo estoy abriendo. Bien, y ahí le comparto la pantalla. Cualquier duda que tengan, yo le doy la palabra acá a la profesora Nadia May. Cualquier duda que tenga, estamos abiertamente en consulta. Ella en 10 minutitos les va a presentar el trabajito. Dígame, profe, si lo puede ver ahí. Sí. Bien, el trabajo final, la idea era justamente realizar un proyecto de intervención pedagógico escolar en donde ustedes propongan a través de una determinada temática y trabajen de manera transversal todos los contenidos que vimos, los contenidos teóricos, desde organizaciones, instituciones escolares, también que vimos comunicación en la escuela, comunicación institucional y, por supuesto, lo que estuvimos trabajando hoy sobre creatividad. El profesor ha sido súper estructurado y claro en el proyecto. Hemos estado trabajando juntos, pero en realidad lo ha elaborado él, que ha venido trabajando años anteriores, y está explicado paso por paso todo lo que ustedes tienen que presentar, ¿sí? Primero está la información de la carátula, ¿sí? El título del proyecto, la organización educativa a la cual van a hacer el proyecto de intervención, tienen que especificar su localización y los nombres y apellidos del equipo docente, es decir, de ustedes, que van a intervenir. Habíamos dicho, profe, que iban a trabajar de a dos. Bien, en parejas de a dos estudiantes, para que sea mucho más rico e inclusive para que ustedes también puedan llegar con los tiempos, que creo que nos quedan 3 clases, si no me equivoco, profesor. Sí. Y también para ya ir adelantando que además de la entrega del informe, ustedes van a tener que realizar una exposición de 20 minutos en donde expliquen y de alguna forma defiendan su trabajo, ¿sí? Bueno, las partes, lo primero y principal, como ya habíamos hablado, el tema del diagnóstico. En el diagnóstico ustedes tienen que encontrar, mejor dicho, una situación problemática, describirla, ¿sí? Justamente en la descripción de ese problema van a tener que buscar y citar a los autores, hacer una relación, por ahí también una conversación pueden hacer entre lo que ustedes encuentran y la lectura de la bibliografía. Luego, más adelante, le hemos dejado algunos temas que pueden tener a consideración. Nosotros hicimos un listado de los que nos parecen
los más comunes, pero por supuesto que estamos abiertos con el profesor a lo que ustedes propongan, ¿sí? Porque los que van a intervenir en las escuelas van a ser ustedes, los que van a estar en contacto con la problemática, con el diagnóstico van a ser ustedes, así que por ahí uno muchas veces va con una idea y después se encuentra con otra totalmente diferente en el campo, digamos. Así que bueno, ahí están los temas propuestos, el marco teórico, es decir, una fundamentación teórica del por qué ustedes proponen este proyecto de intervención, una justificación en donde ahí está muy claro cómo describir el proyecto, las preguntas orientativas, muy también importante que le den un encuadre el por qué y el para qué de este proyecto de intervención, es decir, la importancia o pertinencia de esta temática o de este proyecto. Luego, que ya lo hemos visto también en clases pasadas, ya empezar con el proyecto, qué es lo que quieren conseguir justamente con este proyecto de intervención, definición de los objetivos, ajustar justamente el público, a quién va dirigido, tengan en cuenta lo que habíamos hablado del mapa de públicos en una institución, el tiempo, el espacio en donde se va a realizar, pueden realizar inclusive un cronograma en donde ustedes van diciendo tal acción primera semana, tal acción segunda semana, para que sea más claro, cuáles son las estrategias y las actividades que van a llevar adelante. Justamente ahí dice anexar el cronograma, los recursos materiales que van a necesitar, los recursos pedagógicos, didácticos, y luego, muy, muy importante, la evaluación, cómo ustedes van a monitorear o cómo ustedes van a evaluar que se cumplan justamente esos objetivos que se plantearon al principio. Bien, después a lo último, la bibliografía en normas APA, no sé si los puso el profe, pero tengan en cuenta las normas APA. ¿Cuáles son las últimas, profesor, que están rigiendo actualmente? Espéreme. Disculpe, profe, estaba silenciado. Las 7. Sí. Las 2017. Sí. Bien, me parecían, pero por las dudas quería corroborar. Hay nuevas, pero esas son las más genéricas y las más sencillas y las más ordenadas, digo yo. Porque a lo largo, digamos, de las formas de referencia, de citas bibliográficas, yo les voy a pasar, para eso si se queden tranquilos, que yo tengo ahí una página que siempre suelo consultar de cómo hacer las citas de acuerdo a las normas, y hay distintas formas para citar un libro, para citar un capítulo, para citar un video web, para citar, digamos, una página web. Claro, sí. Para citar, no sé, un podcast. Hay distintas formas para citar. Si bien eso no es lo importante y no pierdan tiempo ahí, traten de que más o menos la cita esté encuadrada en lo formal, ¿no? Ya les voy a estar compartiendo, gracias, ya nomás lo voy a anotar, cuál es la página para que ustedes puedan consultar y producir sus referencias y citas en el orden, digamos, formal que la academia lo solicita, ¿no? Sí, también para ir practicando, digamos, para más adelante, porque uno va como aprendiendo de qué manera citar, de qué manera armar la bibliografía, y después queda para más adelante si ustedes quieren participar en papers o en congresos o cualquier otro trabajo final, siempre se pide la misma, digamos, la misma normativa. Bien, continuando entonces con el trabajo, ya al final tienen los requisitos de presentación del trabajo, la extensión, ¿sí? 7 páginas como mínimo y como máximo 9 páginas. El proyecto se presenta escrito en entrega de tarea en el aula virtual y se expone y se defiende el 18 de noviembre en clase virtual, para que lo tengan en cuenta. Inclusive ese día pueden realizar alguna presentación o diapositivas para acompañar la defensa del trabajo. Bien, y después requisitos que son genéricos, ¿no? El tipo de letra, de fuente. Ahí tienen también justamente la condición de aprobación, ¿sí? Y algunos datos más sobre orientaciones generales para la elaboración del proyecto y, bueno, todas las dudas que pueden llegar a surgir. Igualmente, como había mencionado el profesor,
vamos a tener una clase de consulta que es obligatoria, ¿sí? Así que vayan teniéndola en cuenta, planificándola. Y después, si hace falta, tendremos otra clase más, podemos dar alguna otra clase virtual o algún otro momento de consulta. Pero aprovechen esas instancias porque después nos ha pasado con otros profes, no he trabajado con Nicolás, pero que a la hora de exponer, cuando nosotros le pedimos algo, le preguntamos algo, nos dicen, ay, no sabía. Dice, ¿cómo no nos preguntaste en la consulta? No, porque aprovechen, aunque parezca absurda, aunque parezca simple la pregunta, son justamente para sacarse y evacuar todas las dudas. Así que aprovechen esos momentos, aprovechen esas instancias y nos ayuda a nosotros, también ustedes como docentes, van a entender, saber por dónde ustedes van, cuál es el proceso que ustedes están haciendo para poder también acompañarlos y facilitarles ese proceso. Bien, profe, no sé si quiere decir algo más, Bueno, agregar muchas algo gracias. más. No, para que se queden tranquilos, dos cosas nomás. Que vamos a dar el tiempo que sea necesario. La idea, para que puedan promocionar el espacio curricular, obviamente, es que ustedes puedan vivenciar la experiencia de poder construir un proyecto educativo escolar creativo y que les sirva para que el día de mañana, cuando estén en la escuela, porque hoy se trabaja mucho con los modelos ABP, se trabaja mucho en proyectos educativos institucionales, que tengan ustedes una herramienta concreta y que no se lleven demasiados, vamos a decir, discursos, que no se lleven demasiados zarazas, sino que se puedan llevar un modelo de herramienta concreta para poder hacer una intervención material específica. Es decir, que si bien eh, nos hemos esforzado, sobre todo la profe que ha trabajado más tiempo en la cuestión conceptual, podamos volcar todo eso a la hora de tener una herramienta de dispositivo para la intervención. Es decir, que ustedes tengan la oportunidad de vivenciar en su formación docente inicial la elaboración de un proyecto que les puede llegar a servir el día de mañana para replicar en una escuela, en una organización social, a elaborar un proyecto para presentar en un concurso, para presentar en un ministerio, para presentar, es decir, que se lleven una herramienta para el trabajo que les va a demandar ser docentes en las escuelas primarias a futuro. Eso por un lado. Y por otra parte, también decirles, para ya cerrar, finalizar, que no se preocupen por los puntos que todavía no hemos trabajado, como por ejemplo la evaluación de proyectos, que eso lo vamos a hacer el lunes que viene. Yo no sé si ustedes miraron las consignas, pero les voy a contar algo. Nos hemos preocupado, no sé si están viendo ahí, por darle una guía de orientación general para la elaboración del proyecto. Es decir, les damos el paso a paso de qué es un proyecto, ejemplos de proyectos sociales, cómo describir el proyecto. Es decir, cada uno de los puntos, de los pasos que ustedes tienen que cumplir en el escrito, en la propuesta, digamos, digamos, a la hora de plasmar de manera escrita la propuesta del proyecto para ser más claros y concretos, tienen también ustedes no solamente el orden, sino también la orientación puntual de cada uno de los puntos, ¿no? Nos hemos preocupado para que sepan qué va en contenido, cómo pueden desarrollar y engrosar cada uno de los puntos que tiene esta propuesta. Y por decir ya, para finalizar, quiero hacer una gran diferencia, una gran distinción, quiero hacer una gran aclaración, creo que es la palabra, entre lo que son los recursos materiales y los recursos pedagógicos didácticos. Que esto lo voy a hacer en la clase que viene, lo vamos a trabajar con la profe Analia. Así que en ese sentido, nada más que decirles que agradecerles. Yo ya voy, digamos, dejando de compartir. No sé si se estaba compartiendo o no, pero bueno. La idea es que miren con cuidado y en detalle cada una de las consignas y que cualquier cosa nos consulte. Muchas gracias por su tiempo, profesora, le agradezco muchísimo. Seguimos como siempre nosotros en comunicación para avanzar con la planificación del equipo. Y lo que necesiten estamos a la escucha vía grupo de WhatsApp, vía mail, vía aula virtual, en comunicación permanente.
Si no, Gracias a usted, profesor. Muy interesante la clase de hoy, mucho para pensar y bueno, también gracias a los estudiantes por acompañarnos hasta este momento. Nos estaremos viendo la semana que viene, ¿sí? enseguida le subo la clase al aula para que todos tengan para revisar lo que necesiten. Que Saludos. estén bien. Chao, profes. Nos estamos viendo, Nos profe. vemos. Chao, chao. Chao, profes.